Ya, algo más. Algo más que se les venga a la cabeza. Todos los aminoácidos. Muy bien, todos los aminoácidos son compuestos nitrogenados, ¿no? Obviamente, porque tienen un nitrógeno. Por lo tanto, es muy fácil, ¿no? Tiene sentido intuir que todos los compuestos que tienen nitrógeno provienen parcialmente de los aminoácidos, ¿sí? O en parte de los aminoácidos. Y eso es verdad y se cumple para muchos compuestos, pero no para todos. Bueno, ¿qué es un compuesto nitrogenado? No, ya sabemos que tiene nitrógeno. Entonces, por lo tanto, el nitrógeno va a cambiar las propiedades dentro de este compuesto orgánico. Ustedes saben que el nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene en su último orbital? Tiene 5. Ya, muy bien, 5, de los cuales puede unirse, ¿no?, a 3. Puede hacer 3 enlaces y tiene 2 electrones libres, como tenemos aquí. Ya, estos 2 electrones libres le van a dar ese carácter básico a la molécula. Por lo tanto, todos los compuestos nitrogenados, bueno, sí, todos los compuestos que tengan nitrógeno van a ser ligeramente básicos y vamos a ver cómo cambian las propiedades de, a ver cuáles son más básicos que otros. Aquí tenemos, por ejemplo, a la metilamina. La metilamina se produce por la descomposición de las proteínas en el pescado y es lo que le da el olor del pescado podrido. No sé si alguna vez ustedes han olido el pescado cuando está descomponiendo. Y muchas personas le agregan limón para que no huela feo. Y de hecho es un principio muy básico, ¿no? La reacción del limón, del que se encuentra ahí el ácido, los ácidos de limón que reaccionan con la base, neutralizándola, eliminando los olores, ¿sí? Entonces eso, recuerden, vamos a encontrar algunos grupos, ¿no? Como las aminas, las iminas y los grupos nitrilo, ya, o grupos cianuro, dentro de los compuestos nitrogenados. Entonces recuerden, ¿no? El nitrógeno tiene 3 enlaces para unirse, para formar, perdón, 3 electrones para hacer enlaces y 2 electrones desapareados, ¿sí? Tiene 5 electrones de valencia. Bueno, esta de acá no lo ponen bola, es de la diapositiva que utilicé como plantilla. Vamos a empezar con la clasificación de los compuestos nitrogenados. Se clasifican en 4 grandes grupos. Recuerden, aquí todo tiene clasificación y vamos desde lo más grande que empezamos al principio, que era la clasificación de los metabolitos secundarios, que era terpenos, compuestos fenólicos y compuestos nitrogenados. Y estos a su vez tienen sus subclasificaciones y subclasificaciones a su vez. Por ejemplo, los compuestos nitrogenados se clasifican en alcaloides, glucosinolatos, glicósidos cianogénicos y aminoácidos no proteicos. Bueno, aquí también falta un grupo que son las aminas. Ya, las aminas también son un tipo de compuesto nitrogenado. El grupo más grande de estos de aquí son los alcaloides. Ya. Eh, tienen el nitrógeno. El nitrógeno puede estar presente formando un solo enlace, es decir, con hibridación sp3. También puede tener hibridación sp2, hibridación sp. Recuerden, ya vimos la hibridación de nitrógeno también. Y veamos qué hibridación tiene el nitrógeno en cada uno de estos de esta molécula. Por ejemplo, la cafeína, ¿sí? ¿Qué hibridación tiene el nitrógeno de aquí? ¿Me podrían decir? SP. SP. Ujú. ¿Seguro? No. Ya, SP tiene el que está acá. ¿Ya? Creería, no, este tiene SP. Este tiene SP2. SP tiene el de aquí. ¿Sí? Este tiene SP. Este de aquí tiene SP3. ¿Ya? Este tiene SP3. El de aquí también SP3. Este SP2, SP3. ¿Ya?
Recuerden, yo tengo aquí 3 electrones en cada uno de los enlaces y tengo 2 electrones libres, similar como sucedía con el oxígeno, que tiene ahí, creo que son 2 los que tiene el oxígeno. Y recuerden que ese electrón puede reaccionar con un protón en medio ácido formando sales cuaternarias de amonio. Ya. Bueno, luego vamos con los glucosinolatos. Pueden ser S-glicósidos, ¿no? Como los que tenemos aquí. ¿Qué es un S-glicósido? Es un azúcar unida a un átomo de azufre, ¿sí? Y muchas moléculas que son tóxicas para las plantas incluso se almacenan en forma de ésteres o en forma de glicósidos para evitar que sean tóxicos para la misma planta, y luego cuando ya son liberados luego se hidrolizan para que sean tóxicos para el depredador, el insecto, el herbívoro, el patógeno, ¿ya? Y los glicosinolatos son uno de los ejemplos más representativos. ¿Qué pasa, no? Dentro de la planta tenemos a los glucosinolatos por un lado y las enzimas que los hidrolizan en otro compartimento de la planta, ¿sí? En otros cuerpos proteicos, mientras que estos están en otro lado, ya. Ahorita no recuerdo muy bien si era en citoplasma o en la vacuola donde se almacenaban estos compuestos, ¿sí? Pero cuando el herbívoro no comienza a masticar las hojas, que es por lo general donde se encuentran, se hidrolizan estos glucosinolatos y liberan ya los isotiocianatos, o también llamado aceite de mostaza, que es el aceite tóxico para los herbívoros y los insectos. Tenemos a los glucósidos cianogenéticos y tienen el mismo principio, están unidos, son tóxicos, pero para disminuir su toxicidad lo que hacen es que se glicosilan, ¿sí? También son liberados cuando son atacados por herbívoros, por ejemplo, y lo que va a liberar aquí va a ser el ácido cianhídrico, ¿sí? O el gas pertúsico, ¿ya? Y bueno, tenemos también los aminoácidos no proteicos como la ornitina, ¿ya? Que son falsos aminoácidos. Recuerden, los aminoácidos que conforman las proteínas son 20 y son alfa aminoácidos, es decir, porque un aminoácido es un compuesto que tiene el grupo amino y el grupo carboxilo, pero los alfa aminoácidos tienen el grupo amino en el carbono alfa unido al grupo carboxilo y su cadena variante, ¿sí? Aquí tenemos una tablita de comparación. Existen más o menos ahí algunos números, ¿no? En realidad existen más de 30.000 alcaloides, bibliografía un poco más actualizada. Y ahí tenemos algunos ejemplos de su distribución. Por ejemplo, los alcaloides se encuentran principalmente en angiospermas, es decir, las plantas que tienen fruto, ¿no? Semilla cubierta, no es decir, fruto. Las aminas en angiospermas, principalmente en las flores, los aminoácidos no proteicos en las semillas, y los glucosinolatos también en las crucíferas, es decir, en el brócoli, en todos los familiares del brócoli, ¿ya? Tenemos los glicósidos cianogénicos que se encuentran en algunas plantas, en los frutos y en las hojas, ¿sí? De estos no hay muchos, si se dan cuenta. El grupo más grande, como les comenté, son los alcaloides, ya seguido por los aminoácidos no proteicos. Y algo que también les quiero comentar es que estos, la mayoría, algunos no están, la biosíntesis no es exclusiva de las plantas, sino que, como hemos visto también, los metabolitos secundarios se producen también en bacterias, en hongos, en levaduras, en bacterias marinas, ya, y en incluso algunos animales que pueden producir. Ya habíamos dado algunos ejemplos que incluso algunos insectos, ¿no? Producen carotenoides, ¿no? Como la araña roja, ¿no? Que habíamos mencionado. Vamos a ver un poco de las propiedades, ¿no? Vamos a empezar con el primer grupo, ¿no? Los alcaloides, que es el grupo más grande. Los alcaloides, ¿no? Vienen de la palabra álcali, que significa alcalino, es decir, que son bases, ¿ya? La definición como tal, que ustedes se la deben grabar, se la deben tatuar en el cerebro, que siempre les va a preguntar la doc, es la definición de un alcaloide. ¿Qué es un alcaloide? Un alcaloide es una base nitrogenada que puede reaccionar con un
ácido para formar una sal cuaternaria de amonio que es soluble en agua, ¿no? Lo que tenemos aquí, que tienen la reacción química. Por ejemplo, aquí tenemos este alcaloide, por lo general son cíclicos, y vamos a ver un poco la clasificación. Tenemos este alcaloide que es la conina. La conina se encuentra en el opio, ¿ya? Que es la que... Bueno, ya vamos a ver un poco más de esta. Esta puede reaccionar, recuerden, aquí tiene dos electrones no enlazantes, que va a ser el nucleófilo, va a atacar al protón, formando esta sal cuaternaria de amonio, ya que es la que va a ser soluble en agua. Y esto va a influir mucho también en la toxicidad del alcaloide y también en el transporte, ya, porque si yo quiero transportar un alcaloide, lo quiero mover desde un tejido a otro, tiene que viajar a través de los tejidos conductores, ¿no? Puede ser floema, xilema, ¿no? Y yo lo quiero hacer más soluble porque así en su forma libre, es decir, no, en su forma en la que no se encuentra como sal, son liposolubles, no hidrosolubles. Entonces, si yo lo quiero transportar, tengo que hacerlo hidrosoluble, ¿ya? Los alcaloides, ¿cuál es el rol ecológico? De defensa, ¿ya? De defensa de el ataque de herbívoros, ¿no? Como pueden ser insectos, pueden ser incluso animales superiores como mamíferos, ¿ya? Y pueden causar incluso la muerte, por ejemplo, del ganado. Aquí tenemos el ganado puede morir por consumir grandes cantidades de lupino, que es una especie de planta, aquí tienen la foto, por la presencia de alcaloides. Sin embargo, se ha visto que si es que alimentas a las vaquitas con las semillas nomás de estas plantas, sí que engordan, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado, hay que investigar. Bueno, vamos a ver un poco de los alcaloides, ¿no? Vamos a ver cómo es que se han transformado el uso de los alcaloides, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la cocaína, ya, la cocaína que se extrae de la hoja de coca, que es eritroxilolón coca, que era muy utilizada antiguamente por los chasqui, ¿no? El chasqui es era el mensajero del Inca que corría grandes cantidades para enviar los mensajes entre las distintas comunidades. Ya, ese chasqui corría de aproximadamente de 10 a 15 kilómetros y eran como una carrera de postas en las que iban enviando el mensaje y podían recorrer hasta 240 kilómetros, ya, semanales, ya, por lo tanto podían enviar un mensaje desde Quito hasta el Cusco en una semana, ¿sí? Entonces, para ellos poder alcanzar el rendimiento, ellos masticaban hojitas de coca que tienen una propiedad de ser anestesiantes, ya, lo que les ayudaba a rendir mejor, ya. Y una déjenme a ver si estoy grabando, ya. Y una característica muy importante, bueno, aquí es que ellos su labor era muy importante dentro del reino. Incluso los chasquis no tenían que arar la tierra, no tenían que pagar impuestos, ¿ya? Y también algo que les puedo comentar es que algunos morían cuando llegaban a entregar el mensaje, ¿no? Llegaban a entregar el mensaje y muchos se caían porque recuerden que el estimulante, ¿no? La cocaína, que es el anestésico, ya, también tiene un tiempo de efecto, ¿sí? Otro ejemplo de alcaloides tenemos la morfina, ¿no? Bueno, aquí tenemos la estructura de la cocaína. ¿Qué me pueden decir de esta estructura de aquí? ¿Será liposoluble? ¿Será hidrosoluble? ¿Será cristalizable? ¿Será un líquido? ¿Será un gas? ¿Será un sólido? ¿Qué me dicen? Solo con la estructura química yo puedo determinar ciertas características, ¿no? Si es que un compuesto es polar, si es que un compuesto es hidrosoluble, liposoluble, si es un líquido, si es un gas, si es un sólido. ¿Qué me podrían decir de la cocaína? Bueno, vamos a empezar por la solubilidad. ¿Qué creen que sea la cocaína? ¿Liposoluble o hidrosoluble?
así como se encuentra en esta forma de aquí. Hidra. Ya, ¿por qué? Ya. La cocaína, así como está ahorita, es liposoluble, ¿sí? Ya, porque yo no tengo, a pesar de que yo tenga muchos, por ejemplo, presencia de radicales hidroxilos que van a aumentar la polaridad de una molécula, la presencia del nitrógeno va a hacer que esta molécula, por lo general, son liposolubles, ya, y las propiedades de la molécula van a ser dadas principalmente, por no decir exclusivamente, por el átomo de nitrógeno, ya. Entonces por ahí esta es primero liposoluble porque se encuentra en su forma libre, no se encuentra como una sal, ya. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué creen? ¿Que será un líquido, será un sólido o será un gas, Luis? No hay Luis. Creo que se le fue la luz. Híjole. O sea, solo estamos así. A ver, ajá, se le fue la luz. Ah, caray. Bueno, ya ni modo. Bueno, Edu, te tocó clases personalizadas. Bueno, ¿qué crees que sea? ¿Un sólido, un líquido o un gas? Sólido. Exacto, muy bien, es un sólido. Ya fuera un líquido, tal vez es que hubiera más grupos hidroxilos por ahí, sí, pero este de aquí es un sólido, ya. Y de hecho la mayoría son sólidos cristalizables si es que tienen la presencia de átomos de oxígeno. Si no tienen átomos de oxígeno, no son sólidos cristalizables, ya. Pueden ser sólidos, sí, también, pero no cristalizables. Ya, por ahí, bueno, eso con respecto. Tenemos aquí algunos otros, por ejemplo la efedrina, ya, que nos dice que es un broncodilatador y es un descongestivo que se obtiene de la efedra cínica, que es una planta china. Y luego tenemos la morfina, ya, la morfina, que es esta que está aquí, que es un analgésico potente, ¿sí? Es potente, ya. Y por acá tenemos a la bueno, no está aquí la no, bueno, no tenemos más ejemplos. Los que tenemos acá abajo son medicamentos sintéticos que se obtienen a partir de la cocaína. La cocaína, ya que puede llegar a ser muy adictiva, lo que hacen es sintetizar moléculas parecidas a la cocaína que puedan tener una actividad menor, ya que se busque que no sea tan activa, ya, para que no tenga estos efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, la famosa novocaína, que se comercializa como novocaína, pero se llama en realidad procaína, ya, también es un alcaloide pero sintético, ¿sí? Aquí tenemos un grupo amina, sería una amina terciaria, ya. Entonces todo lo que hacen estos es imitar la actividad de la cocaína. Entonces, si nos damos cuenta, los alcaloides sirven también como moléculas modelo para sintetizar otro tipo de medicamentos, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poco las características fisicoquímicas que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Habíamos dicho primero que si es que tienen oxígeno son sólidos cristalizables que pueden ser blancos o incoloros, ¿sí? A excepción de estos dos que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, que es la sanguinaria, que se encuentra en esta planta, ¿no? Bueno, la planta se llama sanguinaria, esta molécula se llama sanguinarina, que si te das cuenta tiene también oxígenos, pero este no es de color blanco ni incoloro, sino es rojo. Y la berberina, que no tampoco es de color blanco ni incoloro, sino que es amarilla, ¿sí? Estas son las dos excepciones que cumple esta regla, ¿ya?
¿Qué más? ¿Qué más podemos? Ay, espera, se me traba aquí. A ver. Ya. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo influye, no, cómo influyen los radicales a la alcalinidad, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí no es alcalino porque recuerda que la alcalinidad se debe gracias a los dos electrones libres que tiene el nitrógeno, que aquí se encuentran ocupados en este doble enlace. Por lo tanto, esta molécula de aquí no es alcalina, ¿sí? Ni tampoco la de acá, ya, porque tiene sus dos electrones ocupando este enlace, ¿sí? Tienen hibridación de sp2, ¿cierto? Sí, estos dos tienen hibridación sp2. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Es que si es que se encuentra, ¿no? Pero por lo general, ¿no? Si es que sus dos electrones están libres, vamos a decir que las cadenas, por ejemplo aquí, si es que se encuentra unido a átomos de carbono, ¿no? O grupos metilo, vamos a decir que su alcalinidad aumenta, mientras que si se encuentra al lado de, es decir, que si se encuentra junto a átomos electrón dadores como el carbono, van a aumentar su poder básico, mientras si se encuentra al lado de átomos electrón atrayentes como el oxígeno del grupo carbonilo, vamos a decir que su basicidad disminuye. Por lo tanto, por ejemplo, en esta molécula vamos a decir que este nitrógeno no es tan básico, no igual este tampoco, sino que la alcalinidad de esta molécula, que sería la oxibiolaceína, viene dada por el nitrógeno que se encuentra en este anillo. ¿Cómo se llama este anillo de aquí? No es el furano. Norimida. ¿Cómo? Norimida, sí. Imidazol. No, el imidazol tiene un nitrógeno extra, ¿sí? Este se llama pirrol, ¿sí? Este es el anillo de pirrol. Bueno, por ejemplo, en esta otra de acá, también la alcalinidad de este nitrógeno se va a ver mermada por este oxígeno del carbono carbonilo. Es decir, esta no va a ser tan básica. Mientras que, por ejemplo, en esta otra molécula de acá tampoco va a ser tan básica por el grupo carbonilo. Ya, igual acá tampoco. Ya, sin embargo, la esparteína, sí va a ser muy básica, porque tiene aquí unido átomos de electrón dadores y tiene sus dos electrones libres. Por lo tanto, esta va a ser muy básica y tiene aparte dos nitrógenos, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco, ¿no? Los alcaloides, ¿no? Los alcaloides son tóxicos, algunos son venenos y también son aleloquímicos. Recordemos que son metabolitos secundarios que por lo general tienen un rol ecológico de protección, ¿ya? O también de atraer a polinizadores, como algunos otros metabolitos que hemos visto anteriormente, pero los alcaloides, son principalmente de protección. Algunos actúan sobre el sistema nervioso, ¿ya? Porque se pueden parecer a muchas moléculas, a muchos neurotransmisores. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y no solamente de nosotros, sino también de insectos y de otros herbívoros como los moluscos, ¿sí? Algunos imitan el comportamiento de ciertas hormonas en los insectos que impiden que las larvas se desarrollen a su estado adulto. Otras dañan el sistema digestivo de los herbívoros, unas inhiben la síntesis de ADN y ARN porque se parecen mucho a las bases nitrogenadas, otras inhiben la mitosis como la colchicina y la unión a membranas como las tomatinas, y algunos son tóxicos, ¿no? Incluso para los hongos. ¿Ya? ¿Por qué provocan estos efectos diversos? Porque se parecen a muchas moléculas dentro del organismo. Por ejemplo, aquí tenemos la adrenalina o la epinefrina, ¿ya? Que se parece mucho a algunos alcaloides
ya que tienen este esqueleto de aquí, que se parece mucho también a un aminoácido, ¿no? Se parecería, de hecho tienen un origen también a partir de unos aminoácidos, porque estas moléculas se sintetizan también a partir de aminoácidos. Por ejemplo, la dopamina ya se biosintetiza a partir de la descarboxilación de la tirosina y después una oxidación aquí. La serotonina también se biosintetiza a partir del triptófano, al igual que muchos alcaloides, ¿no? Aquí tenemos la anfetamina, que también vendría de la fenilalanina, ¿no? Este también, aquí. Ya, este vendría de otro tipo de aminoácido, como algunos que tengan una cadena lineal, no puede ser la lisina o la ornitina, que es un aminoácido no proteico. Y aquí tenemos también este es un aminoácido no proteico, pero no es un alfa aminoácido porque no tiene nitrógeno en su carbono alfa. Sería un beta aminoácido en todo caso. Ya, y este es el ácido nicotínico. Como dato curioso, ¿no? El ácido nicotínico se lo descubrió, ¿no? Cuando se estudiaba la oxidación del tabaco, pero se dio cuenta que, bueno, no tiene mucho que ver ahí, sino que más bien es una vitamina y nos sirve a nosotros también para biosintetizar ciertas moléculas. Recuerda por ejemplo, el NAD tiene este anillo, ¿ya? Este anillo de piridina, ¿ya? Este anillo de piridina. Bueno, y aquí tenemos también otra vitamina, que es la vitamina la piridoxina, que forma el piridoxalfosfato, y por acá tenemos la histamina, ¿sí? Entonces todos estos neurotransmisores, bueno, en su mayoría son neurotransmisores, van a parecerse, o más bien dicho, los alcaloides se van a parecer a ellos, y lo que van a hacer es potenciar, no se van a unir a estos receptores, ¿no? Por ejemplo, la cafeína se puede unir a este receptor de dopamina, y lo que va a hacer es que va a estimular, ¿no?, este receptor, o algunos otros pueden inhibir, ¿ya? Y ese efecto incluso va a variar entre las personas. Vamos a ver un poco el transporte y la acumulación. Los alcaloides se biosintetizan por lo general en algunos órganos de la planta, por ejemplo las raíces, y muchas veces se tienen que transportar a otros órganos donde hacen efecto, como las hojas. Entonces se utilizan ciertos transportes, se utilizan tres mecanismos principales, ¿no? El primero es la difusión simple, que es cuando atraviesa membranas porque son lipofílicos, ¿no? Como la nicotina, la almadicina, la vinblastina y la colchicina. El más importante es el transporte de alcaloides cargados o polares, ¿no? Que es el cual estamos hablando anteriormente, ¿no? En el cual le protonamos al alcaloide, le hacemos reaccionar en un medio ácido para que se encuentre en su forma de sal cuaternaria de amonio. Y el último es mediante el transporte de vesículas, ¿sí? Mediante procesos de endo y exocitosis. Aquí tenemos una tablita igual de comparación. Entonces el principal es el segundo, que es mediante la protonación del alcaloide para formar la sal cuaternaria de amonio respectiva, que es, recuerda, más soluble en agua, ¿ya? Entonces esa es, como ya es más soluble en agua, puede transportarse vía floema o vía xilema, si es que se lo requiere. Y algo como dato curioso, dentro de la vacuola ya tenemos un pH ácido, ¿no? Más o menos del orden del 5 punto algo, ya 5.5 por ejemplo, mientras que en el citoplasma tenemos un pH más neutro de 7 a 7.2. Por lo tanto, en el citoplasma se va a encontrar en su forma libre, mientras que en la vacuola va a encontrarse en su forma de sal cuaternaria de amonio. Vamos a ver un poco la clasificación, ya, pero antes veamos cuáles son los tipos de clasificaciones. Ya existen un montón de clasificaciones, ya que los alcaloides se vienen estudiando desde hace muchos siglos atrás, ¿no? Desde por allá por el siglo XVII, y ya que son moléculas tan bioactivas, no muchos son venenos, muchos son medicamentos fuertes. Entonces lo que se hacen
es que fue un impulsador de la química orgánica, ya. Entonces la química orgánica inicial se centraba mucho en las moléculas de origen natural. Ya hoy en día la química orgánica más se basa en la biosíntesis sintética de estos compuestos. Porque para lo otro ya tenemos a la química de los productos naturales. El primer criterio es el criterio botánico, en el cual se clasifica los alcaloides de acuerdo a las familias de las plantas. Es decir, por ejemplo, la papa produce solaninas, por lo tanto tenemos un grupo llamado solaninas, ¿sí? Luego tenemos el criterio farmacológico, en el cual se basa de acuerdo en su actividad terapéutica. Es decir, este de aquí inhibe la mitosis, no la colchicina. Entonces estos son alcaloides anticancerígenos, antitumorales, o estos son analgésicos, estos son anestésicos, estos son psicoactivos, no, ese sería el criterio farmacológico. Luego tenemos el criterio quimiotaxonómico, que es el que se basa en el criterio botánico, morfológico, químico. Es decir, ¿no? De qué planta vino, ¿no? Cuál es la forma del compuesto, ¿no? Si es un ciclo, si es que tiene un anillo de 6 carbonos, de 5, ya, y si es que tiene diferentes grupos funcionales. Luego tenemos el criterio químico, que en mi opinión es el más acertado, junto con el criterio biogenético, ya que se basa en la naturaleza de la estructura que contiene el nitrógeno, es decir, en los anillos que están presentes dentro del alcaloide, y vamos a ver un montón de anillos, y eso sí nos tenemos que grabar bien los anillos, ¿no? Tenemos el anillo pirrolidínico, el pirrolicidínico, el piperidínico, el quinolicidínico, isoquinolínico, indólico, imidazólico, ya el pirrol, que ya lo vimos también. Entonces todos esos anillos los vamos a aprender muy bien durante esta unidad. Y por último tenemos el origen, el criterio biogenético, es cuál fue el precursor de este alcaloide, ¿ya? También los alcaloides pueden biosintetizarse a partir de la ruta de los poliacetatos, no solamente a partir de la ruta a partir de aminoácidos. Entonces, pero algunos se pueden clasificar de acuerdo a qué aminoácido vinieron. Es decir, tenemos alcaloides de la ornitina, alcaloides de la lisina, alcaloides del ácido nicotínico, y estos son los aminoácidos principales que producen alcaloides. En teoría todos los aminoácidos podrían producir alcaloides porque tienen el átomo de nitrógeno. Sin embargo, estos de aquí son los que más producen, ¿no? Es decir, la ornitina, la lisina, el ácido nicotínico, el ácido antranílico, la tirosina, el triptófano, la fenilalanina y la histidina en menor parte, ¿ya? Entonces vamos a ver durante esta unidad esta clasificación. Es decir, vamos a ver estas dos últimas. Vamos a ver los alcaloides de la ornitina y vamos a ver qué tipo de anillo tienen. Si tienen, por ejemplo, un anillo pirrolidínico o un anillo de piridínico o piperidínico. Y luego vamos a ver también así cada uno con los distintos aminoácidos. Vamos a ver la clasificación de acuerdo a su origen, ¿ya? Y tenemos los pseudoalcaloides, los alcaloides verdaderos, los alcaloides imperfectos y los protoalcaloides. Y ahorita vamos a explicar un poco de cada uno. Los pseudoalcaloides son aquellos que no vienen de aminoácidos, ¿sí? Su esqueleto carbonado no viene del aminoácido, sino que solamente el átomo de nitrógeno viene del aminoácido. Por ejemplo, la conina que prendemos en la planta del opio, ¿no? Papaver, solo el nitrógeno proviene del aminoácido y lo demás todo viene de la ruta de los poliacetatos. Entonces este es un pseudoalcaloide, ya no es un alcaloide verdadero. Los alcaloides verdaderos son aquellos que sí vienen de los aminoácidos, es decir, su nitrógeno y bueno, y su cadena carbonada, o la mayor parte de su cadena carbonada viene del aminoácido, como en el caso de la morfina. Sin embargo, también puede ser que el alcaloide verdadero, si te das cuenta, podemos ver aquí que es cíclico, ¿sí?
Si es que el alcaloide no es cíclico y también vino de un aminoácido, su cadena carbonada y su grupo amino, pero no se llegó a ciclar, como en el caso de la colchicina, si te das cuenta, no se llegó a ciclar. No forma parte del ciclo el nitrógeno. No, aquí sí que hay un ciclo, pero el nitrógeno no forma parte del ciclo. Entonces se llama un protoalcaloide, ¿ya? Ese sería un protoalcaloide. Luego ya estructuras más modificadas o pueden ser mosaicos entre distintos aminoácidos, ¿no? Como las bases purínicas, que se forman entre condensaciones de distintas moléculas, ¿no? Entre átomos, entre aminoácidos, por ejemplo, de aspartato, de glicina, ¿no? Que forman este anillo de purina. Le vamos a llamar alcaloides imperfectos. A todos aquellos que tengan un núcleo de una base nitrogenada, es decir, tengan un anillo de purina, que es el que tenemos aquí. Bueno, de purina si es que es aromático, ¿no? Con este doble enlace aquí, doble aquí. O también el otro anillo de las bases nitrogenadas, ¿cómo se llama? La pirimidina. Exacto. Entonces todos los que tengan anillo de pirimidina y el anillo de purina van a ser aminoácidos, alcaloides imperfectos, ¿ya? En resumen, si es que solo el nitrógeno vino del aminoácido y todo lo demás de otra ruta, como la ruta de los poliacetatos, es un pseudoalcaloide. Si es que el esqueleto y el grupo amino vino del aminoácido y todavía no se encuentra el nitrógeno formando un ciclo o un heterociclo, entonces es un protoalcaloide. Si el alcaloide y si el nitrógeno ya forma parte del ciclo, es un alcaloide verdadero. Y si el ciclo, que contiene varios átomos de nitrógeno en un mosaico de distintas estructuras como los anillos de purina y pirimidina, es un alcaloide imperfecto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces los alcaloides que vienen de aminoácidos, ¿no? Son estos principalmente. Los que vienen de la ornitina. Por ejemplo aquí. Este anillo es un anillo de tropano, que lo vamos a ver un poco más adelante cómo se biosintetiza, ¿ya? Y lo tenemos aquí en la atropina. Este sería una amina terciaria, ¿no? Es un nitrógeno forma una amina terciaria. La lisina, la tenemos aquí. La tirosina, el triptófano, la histidina y la arginina, ¿no? La tirosina va junto con la fenilalanina, ¿no? Los dos forman aminoácidos, alcaloides muy similares porque tienen, lo único que diferencian es el grupo hidroxilo. Y aquí tenemos este anillo que es el anillo aporfínico, ¿sí? Entonces eso vamos a ir grabándonos cuando veamos cada capítulo de cada alcaloide. Cada alcaloide tiene sus propios anillos que forma. Por ejemplo, ya vimos, ¿no? Que la ornitina forma el anillo de tropano. La lisina forma el anillo de piridina. La tirosina puede formar el anillo de aporfina o anillo aporfínico. Por acá el triptófano forma este anillo. Este anillo de aquí sería un anillo isoquinoleínico. Este sería el anillo isoquinoleínico. La histidina, bueno, la histidina solo forma el anillo imidazol y la arginina también forma este anillo de aquí, que es muy parecido al anillo de pirimidina, ¿sí? Luego tenemos aquí los alcaloides que no son derivados de los aminoácidos, sino que vienen de otras rutas, vienen de la ruta de los poliacetatos. En la ruta se forman a partir de condensaciones con otras moléculas como el ácido pirúvico, como el ácido ferúlico, como incluso pueden derivarse de algunos terpenos como el geraniol. Por ejemplo, aquí tenemos también una saponina. ¿Te das cuenta? ¿Qué era una saponina? Era puede ser tetraterpeno o tener un núcleo esteroide, ¿no? Que la única diferencia es que aquí se añadió un átomo de nitrógeno. Por lo tanto, esto ya no es ya no tiene las propiedades, sino que ahorita es más reactivo, ¿sí? Entonces va a tener otro tipo de propiedades, que pueden ser como las que ya hemos venido viendo, ¿no? Puede ser
que sea psicoactivo, puede ser que sea tóxico, ¿ya? Y también aquí los alcaloides que vienen de las bases púricas o bases pirimidínicas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, que es una saponina, ya, solo que ahorita ya no es una saponina, sino que ahora ya es un alcaloide, ya sería un pseudoalcaloide, que si te das cuenta que tiene un átomo de nitrógeno. Y esta estructura es la solanina que se encuentra en las papas cuando las papas están verdes. Esta solanina es tóxica y por eso nosotros no debemos comer las papas fritas cuando la papa está verde, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacer una papa frita y ves que la papa está verde, mejor espera que madure o deséchala, porque te puedes intoxicar comiendo papas fritas de papas verdes. Entonces hasta ahí. ¿Alguna duda hasta aquí, Edu? No, no creo. Todo claro, ya muy bien. ¿Cómo se llamaba este anillo? A ver. Ese era... Bueno, me dijiste que venía de la tirosina. Ya, sí, viene de la tirosina o de la fenilalanina. Y te das Puede cuenta, ser. sí, está acá abajito. Ahí tienes una Por pista. fin. Sí, es un anillo porfínico. Y te das cuenta, aquí hubo una unión carbono-carbono. Ya. ¿Y esto qué crees? ¿Qué mecanismo crees que tuvo que haber sucedido aquí para que haya este enlace? Que vimos la última clase, ¿no? ¿Qué habíamos visto en la última clase? Que también se podían formar enlaces carbono-carbono entre compuestos fenólicos. Vimos alcoholes. ¿Cómo se llamaba ese mecanismo de acción? De reacción. Que también está en la prueba de hoy. Me agarraste ahí, Ricardo. Mm, Se llama acoplamiento oxidativo. Ya, o también se llama acoplamiento fenólico oxidativo y también se abrevia como AFO o bueno, AFO, ¿sí? ¿Recuerdas cuando habíamos dicho que llega una peroxidasa y la peroxidasa rompe homolíticamente? No, vimos al alcohol coniferílico un montón de veces y sus estructuras resonantes, y esas se pueden combinar entre sí dando distintos lignanos en esa clase. Muy similar sucede aquí, bueno, idéntico así tal cual, solo que no entre fenilpropanoides reducidos como el alcohol coniferílico, sino entre compuestos que son derivados de la fenilalanina y la tirosina, ¿sí? Principalmente por la descarboxilación. Ya, si antes nosotros eliminábamos el grupo amino, lo que ahora no nos sirve es el grupo carboxilo. Entonces va a haber una descarboxilación. Ya, bueno, ahí para adelantar un poco. Ya, bueno, ahí te dejo con la inquietud. Vamos a hacer un repaso de los aminoácidos, ¿no? Para reconocer las estructuras. Cuando veamos las estructuras, por ejemplo, bueno, la fenilalanina es fácil, ¿no? Porque sé que vino de aquí, ¿no? Porque tengo que recordar, ¿no? Que está, bueno, este de aquí no vino de la fenilalanina. ¿Dónde está? Este de aquí. Entonces recuerda que la fenilalanina es C6, C3. Entonces aquí yo tengo C6, C1 y C2, y el C3 yo lo descarboxilo para formar los alcaloides. Entonces yo tengo que saber el esqueleto de cada uno de los aminoácidos para saber cuántos carbonos me quedan cuando yo descarboxile. Entonces fenilalanina C6C3. Entonces el esqueleto que forma el alcaloide será C6C2. Entonces vamos a ver las estructuras de los aminoácidos. Vamos a ver primero los proteicos.
para poder diferenciar de los aminoácidos no proteicos. Bueno, y la mayoría de los aminoácidos son ópticamente activos a excepción de uno. ¿Ya? El único aminoácido que no presenta actividad óptica es la glicina, ¿ya? Porque no presenta un carbono quiral. ¿Qué era un carbono quiral, Eduardo? Tenía cuatro sustituyentes diferentes. Exacto. Entonces la glicina lo que tiene en su cadena R es otro hidrógeno, por lo tanto no tiene actividad óptica. Muy bien. Y tenemos, como tiene actividad óptica, siempre va a haber una especie que sea levógira y otra que sea dextrógira, ¿sí? Es decir que quiebren, ¿no? Desvíen la luz en sentido horario o antihorario. Sin embargo, se ha visto que los aminoácidos que forman las proteínas solamente se presentan en su isómero L, ¿sí? No hay aminoácidos que formen proteína que sean aminoácidos D. Sin embargo, nomás para adelantar, ya si hay aminoácidos que forman péptidos, que no son proteínas, que también son metabolitos secundarios nitrogenados, que tienen actividad antimicrobiana y algunos son inhibidores de muchas enzimas, ya en los cuales sí pueden ser aminoácidos del tipo D, pero no, los del tipo D no forman proteínas. Entonces, bueno, vamos a ver primero los aminoácidos no polares, es decir, los hidrofóbicos, ¿no? Y aquí tenemos la glicina, ¿no? La glicina que tiene en su cadena lateral dos hidrógenos. Luego tenemos la alanina, es decir, la glicina es la definición del aminoácido como tal. Un carbono alfa, que está unido a su carbono del grupo carboxilo, su grupo amino, y bueno, su cadena lateral. Luego tenemos al segundo aminoácido más pequeño, que es la alanina, el que tenemos aquí, que tiene una cadena radical metil. Sigue la valina tiene una cadena radical de isopropil, la leucina de isobutil, la isoleucina de secbutil, ¿no? Aquí es un poco gracioso porque a pesar de que la leucina sea la que tenga la cadena de isobutil, se llama leucina. Y la isoleucina no tiene una cadena de isobutil, sino tiene una cadena de secbutil, pero se llama isoleucina, ¿no? Es un dato curioso, ¿no? Para acordarnos de estas dos que se parecen mucho. Luego tenemos la metionina que tiene un grupo sulfuro o mercaptano o tioéter, ¿no? Que tiene, bueno, dos átomos, el azufre y otro átomo de carbono, ¿sí? Es la metionina. Luego tenemos la prolina que es el aminoácido cíclico, ¿no? Que también se llama iminoácido. Se llama iminoácido porque tiene al nitrógeno unido a dos carbonos. Y cuando forma el enlace peptídico, aquí también se forma otro enlace, ¿ya? Por lo tanto, esto va a impedir algunas combinaciones dentro de la formación de proteínas. Luego tenemos la fenilalanina, ¿no? Que ya la conocemos bien, que es una alanina por este lado y es tiene un anillo fenil unido a la alanina, por lo tanto es fenilalanina. Es fácil de recordar. Y tenemos al único aminoácido que es bicíclico, que es el triptófano, que tiene este anillo, que es el anillo indol, ¿sí? Este anillo se llama indol, que es un anillo de 6 y un anillo de 5. ¿Sí? Este triptófano lo vamos a ver mucho. La variedad que sintetiza alcaloides, son muchos alcaloides se pueden formar a partir del triptófano. Y el triptófano es el que se condensa con un terpeno, ¿no? Que lo habíamos mencionado en la primera unidad. ¿Cuál era ese terpeno al que se condensaba el triptófano para formar una diversidad de alcaloides? No sé si te acuerdas, Edu. Que era un iridoide. Ya, bueno, venía de un iridoide. Era un seco iridoide.
Ah, no me acuerdo. Se llama secologanina. Ya la secologanina es un monoterpeno que viene es un secoiridoide, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a recordar luego, así que no te preocupes. Entonces, si te das cuenta, todos los aminoácidos hidrofóbicos no tienen átomos electronegativos en su cadena. Por eso son hidrofóbicos. Vamos a ver los que son. Vamos a ver el grupo de los que son hidrofílicos. Y estos se dividen en 3 grupos a su vez, que son los polares, los con carga positiva y los con carga negativa. Vamos a empezar con los polares. Son aquellos que tienen un átomo electronegativo unido en su cadena lateral, que es el que forma las dos cargas, ¿no? Por lo que ya hemos explicado toda la vida del oxígeno. ¿Qué pasaba con el oxígeno, Eduardo? ¿Puedo repetir? O sea, ¿por qué la presencia del grupo hidroxilo o de un átomo de oxígeno o de un átomo electronegativo le da a una molécula la capacidad de ser más polar, ¿no? O polar en este caso, como esta de aquí, porque es pequeño? Por lo que trae los electrones, algo así. Exacto, por la densidad electrónica del átomo electronegativo. Por lo tanto, lo que va a pasar es que los electrones van a estar más cerca del oxígeno, por lo tanto él va a tener una carga parcial negativa y el protón una carga parcial positiva. Ya eso pasa cuando dos átomos con una diferencia de electronegatividad se unen. Si la diferencia de electronegatividad es muy alta, ya no tenemos un enlace polar, sino tenemos un enlace iónico como el de los ácidos. ¿Ya? Si te das cuenta, este grupo es el que se encuentra en todos los aminoácidos polares. Tenemos aquí un aminoácido electronegativo, aquí un átomo electronegativo, electronegativo. Ya, aquí tenemos dos, ¿no? El nitrógeno también es electronegativo. Entonces ahí, en este grupo tenemos a todos los que tienen un grupo hidroxilo, un grupo sulfidrilo y grupos amida. Es decir, la serina, la treonina. La treonina es la única que tiene junto con la lisina, si no estoy mal, o creo que es la... Veámosle por aquí. A ver, este de aquí, la isoleucina también tiene otro centro quiral, que es este carbono de aquí, ¿sí? Porque si te das cuenta tiene unido a 4 grupos diferentes, por lo tanto este es un segundo carbono quiral. Y la treonina también tiene un segundo centro quiral, que sería este carbono de acá, ¿ya? La tirosina, que ya la conocemos de toda la vida. La cisteína, que tiene un grupo sulfidrilo, ¿no? Recuerda, al unir dos cisteínas se forma una cistina o un puente disulfuro. La asparagina y la glutamina. Luego tenemos dentro de este grupo de hidrofílicos también a los cargados con carga positiva a pH fisiológico. Y tenemos a 3 aminoácidos que son la lisina. La lisina es muy importante, ¿ya? Grábate la estructura de la lisina. ¿Cuántos carbonos tengo yo en el aminoácido? 6. Ya, por lo tanto, ¿cómo me va a quedar el esqueleto cuando yo descarboxile para formar los alcaloides? Te cargan 5. Exacto, entonces el esqueleto que yo voy a encontrar va a ser C5N. Ya, pero como este tiene 2 grupos de N, entonces voy a tener que deshacerme de uno ya durante la biosíntesis, o bueno, ya vamos a ver qué puede pasar, ¿sí? Entonces, pero el esqueleto es C5N, ¿ya? La arginina no tiene recuerda, la lisina tiene un nitrógeno extra, ¿ya? La arginina tiene en cambio un grupo guanidinio terminal, ¿ya? Que se parece mucho a la urea, ¿no? Yo lo tenía en el ciclo de la urea.
Por acá tenemos la histidina, que tiene su anillo. Este sí es el anillo de imidazol, si te das cuenta tiene 2 nitrógenos. Y el nitrógeno que le da la capacidad de comportarse como ácido o como base, es decir, como aceptor o como donador de electrones al anillo imidazol. ¿Cuál crees que sea de los dos nitrógenos? ¿Este nitrógeno de acá abajo o este nitrógeno de acá arriba? Tiene el doble enlace, Ya, ¿por qué? por lo que si es una reacción se puede tener más electrones. Sí, sí, tiene sentido la respuesta. A ver, bueno, vamos un poco a aclarar, ¿no? Hay, sí puede ser atacado este por... O sea, puede ser este un nucleófilo, este doble enlace, ¿ya? Pero recuerda que este nitrógeno aquí tiene carga positiva. A ver, déjame ver. 1, 2, 3. Ah, sí, también podría ser este. Ya. Sí, de hecho creo que es este. 1, 2, 3. Sí podría ser este de aquí también. Ya, pero en realidad el que... recuerda que... Bueno, sí podría ser este también. Ya este de aquí tiene 1, 2, 3. Sí, porque los dos... Bueno, ¿cómo veo yo qué es lo que le va a dar la capacidad de reaccionar al nitrógeno? Es si tiene sus electrones no enlazantes libres, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo 3 enlaces, por lo tanto tiene sus 2 electrones no enlazantes libres. Y aquí tengo 3 enlaces y sus 2 electrones no enlazantes libres. Por lo tanto, podría reaccionar tanto por acá como por acá, ¿sí? Ya. Entonces ahí nomás para que... Creo que sí es este el que veamos acá. Aquí tenemos el anillo imidazol. Ya. Y creo que no está la diapa. Ya. Pero yo creo que el nitrógeno que interacciona creo que es el acá. Ya, bueno, habría que investigar. Habría que investigar bien eso. Luego tenemos por acá los aminoácidos que son cargados negativamente, que también son hidrofílicos, que nada más son 2. Son diácidos y tenemos al aspartato y al glutamato. La única diferencia es que tienen el 1,4 y el otro 5 carbonos. ¿Sí? Y esos son los que se encuentran en el tomate y es lo que se caracterizan porque le dan ese sabor al tomate, el sabor umami, que también lo podemos percibir en el pescado, porque estos aminoácidos son responsables de este sabor. Y algo muy común es que los aminoácidos también tienen sabor. Por ejemplo, la glicina es dulce, ¿sí? Estos son el sabor umami y algunos como la asparagina pueden ser amargos, ¿sí? Y aquí tenemos también el potenciador de sabor que lo encontramos en los cubitos Maggi, que es el glutamato monosódico, que imita este sabor umami. Vamos a ver algunos ejemplos de aminoácidos no proteicos, como la ornitina. La ornitina, si te das cuenta, se parece mucho a ¿qué aminoácido? No, porque tiene un grupo amino extra, ¿no? ¿Qué aminoácido tenía un grupo amino extra en su cadena lateral? La lisina. Sí. Muy bien, entonces este se parece mucho a la lisina, pero ¿cuántos carbonos tenía el esqueleto de la lisina? 6. Y ahí este tiene 5. exacto, muy bien, tiene 5. Ya, entonces las reacciones químicas que tengan la lisina y la ornitina van a ser muy parecidas, solo que la única diferencia es que va a cambiar el número de átomos que formen sus ciclos. Por ejemplo, este forma ciclos de pirrolidina y el otro, bueno, también puede formar de piridina, pero el otro de piridina y otros tipos de ciclos. No vamos a ir, luego vamos a ver, ir viendo, ¿ya? Tenemos el ácido antranílico. Este ya no es un alfa aminoácido porque tiene el nitrógeno, el grupo amino en su carbono
beta, por lo tanto es bueno, se podría decir un beta aminoácido, pero también es un aminoácido porque tiene grupo ácido y grupo amino, ¿ya? Y el ácido antranílico también puede ser un precursor de muchos alcaloides, ¿ya? Y recuerda que el ácido antranílico lo vimos también en la ruta del ácido chiquímico, se produce ahí, ¿ya? Bueno, luego vamos a volver a él también. Y el ácido nicotínico, que tiene este anillo, ¿cómo se llamaba este anillo? De piridina, ¿sí? Anillos de piridina. Luego tenemos también otros ejemplos de otros aminoácidos no proteicos, pero que no forman parte de los alcaloides, sino que forman parte de otros compuestos nitrogenados como los péptidos no ribosomales. Por ejemplo, el ácido gamma carboxiglutamato, ¿no? Entonces ese es siempre que veamos el prefijo gamma dentro de un nombre químico, significa que el grupo que viene después de la palabra gamma se encuentra en el último carbono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, gamma carboxiglutamato significa que el grupo carboxilo se encuentra en el último carbono, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, este de aquí sería el último carbono, ¿no? Porque al de acá no se podría unir, por lo tanto aquí va a estar el grupo carboxilo. Betalanina, ¿no? Ya su grupo amino no se encuentra en el carbono alfa, sino en el carbono beta, por lo tanto es betalanina. Y también tenemos la N-carboximetillicina. Entonces N-carboxi, ¿no? Aquí está la lisina y está unida a su nitrógeno. Tendría que ser a este nitrógeno, no podría ser el de acá, porque el de acá está formando el enlace peptídico. Tiene que ser el de la cadena lateral. Entonces N-carboximetillicina. Y también dentro de esto se encuentran todos los aminoácidos del isómero D, ¿sí? Porque los isómeros L son los que forman las proteínas. Y aquí, como dato curioso, ¿no? Los sabores, ¿no? El aspartato y el glutamato ya habíamos dicho que forman el sabor umami. Y teníamos algunos del sabor dulce, como la glicina, ¿no? Glicina viene de glicos, que en griego es dulce, ¿no? Por eso se llama glicina. Hay algunos aminoácidos como los que tienes ahí, ¿no? Que cabe mencionar otro como la treonina, que también, recuerda, tenía 2 centros quirales. Y también otros aminoácidos dan los sabores amargos, ¿no? Como la arginina, ¿sí? Y la lisina también, ¿ya? La lisina también da un sabor amargo. Y algo que pasa con los alcaloides también es que también son amargos los alcaloides. Los alcaloides en su mayoría son amargos. Y obviamente porque no tienen que saberle rico al herbívoro, ¿no? Porque lo que queremos es que no nos coma el herbívoro. Entonces tengo que hacer que no le guste lo que está probando. Eso es también un mecanismo. Vamos a ver un mecanismo de formación. Ya vamos a ver como las pautas para no empezar mañana, el lunes desde cero con la biosíntesis, que es la formación de una imina. ¿Sí? ¿Te acuerdas de las iminas, Edu, en química orgánica? Una imina se forma entre la reacción química entre un grupo amino y un grupo carbonilo. El grupo carbonilo puede ser una acetona que está formando puede ser de un alfa-acetoácido como el piruvato. Puede ser un aldehído, ¿no? Como el cinemaldehído, se me ocurre, el cinemaldehído, el acetaldehído. Y los dos reaccionan para formar una imina como producto secundario liberando una molécula de agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerda, el oxígeno tiene una carga parcial negativa y el carbono una carga parcial positiva. Por lo tanto, los electrones libres del nitrógeno van a ser el nucleófilo, es decir, el grupo amino es el nucleófilo que ataca a este carbono con carga parcial positiva.
formando aquí un enlace. Recuerda, el carbono no puede tener más de 4 enlaces. Por lo tanto, para aceptar estos electrones que le está ofreciendo el nitrógeno, tiene que devolverle los electrones que está compartiendo con el oxígeno y le dice al oxígeno, mira oxígeno, quédatelos tanto que te gustan los electrones, y el oxígeno se los lleva junto con un protón, ya, junto con un protón que viene del nitrógeno, ¿sí? Hacen un intercambio, ya vamos a ver un poco más el mecanismo de reacción, hacen un intercambio y aquí este doble enlace que forma con el oxígeno lo pasa a formar con el nitrógeno, ¿ya? Y el oxígeno sale en forma de agua. Y aquí tenemos una imina, y esta reacción química es muy común en muchas rutas biológicas, y esta imina se llama base de Schiff. ¿Qué más te puedo decir? Es que por ejemplo aquí tenemos la reacción de transaminación, ¿no?, de la alanina y el fosfato de piridoxal o piridoxal fosfato, que más o menos para que lo relaciones con algo que ya conozcas es con la transaminación de los aminoácidos. Cuando vimos en bioquímica el ciclo de la urea, ¿te acuerdas que había una transaminación? No, llegaba un aminoácido, le quitaban el grupo amino, se lo pasaban al alfaceto glutarato para formar glutamato, y el aminoácido donde tenía el grupo amino se forma un grupo carbonilo, es decir, se forma un alfa-cetoácido. Todo eso se forma gracias a esta vitamina, que es la vitamina de piridoxal fosfato, ¿no?, que viene de la piridoxina, ¿sí?, que es la vitamina B, del grupo B, ¿no? No me acuerdo muy bien. B7 creo que es esta de aquí, no, pero habría B6, sí, está aquí, vitamina B6. Entonces, bueno, veamos un poco el mecanismo. El primero es el ataque nucleofílico desde el grupo amino hacia el carbono del grupo carbonilo, ¿sí? Estos electrones libres vienen acá a formar este enlace, ¿no? Y los electrones del doble enlace con el oxígeno de la nube pi pasan al oxígeno y se forma este oxianión con carga negativa. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El oxígeno, para estabilizarse, toma un protón que viene uno de los hidrógenos que se encuentran al lado unidos al nitrógeno. Son protones que pueden liberarse fácilmente porque el nitrógeno también es muy electronegativo, recuerda, ¿ya? Y aquí el nitrógeno nos queda con carga positiva. ¿Por qué? Porque está utilizando sus electrones desapareados. Por lo tanto nos quedó con carga positiva. Y para que vuelva a tener su carga normal con sus dos electrones desapareados o no enlazantes, tiene que deshacerse de un protón que se lo dona al oxígeno para formar este hidroxilo, ¿ya? Luego este oxígeno se protona gracias a un medio ácido, ¿sí? Esto significa medio ácido y lo podemos poner solo con protón, no un protón. Se protona, se forma esto. ¿Cómo se llamaba este grupo de aquí, este intermediario? Que lo habíamos visto en algunas reacciones, en algunos mecanismos anteriores. Cuando se protonaba un hidroxilo y después esto se libera como agua, ¿no? Pero ¿cómo se llama este de aquí? Es un ion oxonio, ¿ya? Es un ion oxonio. Entonces el ion oxonio sale, entonces el oxígeno tiene ahora carga positiva porque ahora sus electrones se los está compartiendo el protón. Y ahora toma los electrones que está compartiendo con el oxígeno y el con el carbono, y el carbono necesita estabilizarse. Entonces le pide al nitrógeno que le que le preste sus dos electrones no enlazantes para formar un doble enlace con él, ¿sí? Como tenemos aquí, los electrones vienen, se libera el agua y estos dos electrones vienen acá para formar este doble enlace, y se forma durante la reacción el ion iminio, ¿sí?, que es este carbono con el oxígeno con doble enlace, pero el nitrógeno
perdón, este nitrógeno con el carbono con doble enlace y este nitrógeno con carga positiva. Para estabilizarse este nitrógeno, ¿no?, que necesita tener para estar sin carga sus dos electrones libres o no enlazantes, los toma de este enlace nitrógeno-hidrógeno, ¿ya? Y entonces este hidrógeno sale en forma de protón, por eso tenemos aquí este ácido, ¿sí? Y tenemos la imina correspondiente, ¿sí? Este mecanismo lo vamos a ver durante toda esta unidad, entonces no te preocupes que va a quedar bien tallado ahí en tu memoria, ¿sí? Edu, ¿alguna duda hasta aquí? No, no creo. Ya, muy bien. Y entonces hasta aquí es la clase del día de hoy, de la introducción a